Hare Krishna, devotos, reverencias, bienvenidos a las clases de los días jueves a cargo del Prabhu Hari Vilasa. En estas clases se estudian los textos del Bhagavad Gita a fondo, en profundidad, para poder conectarnos mejor con lo que nos dejó nuestro gurú mayor, Srila Prabhupada. Hoy se va a hablar del capítulo 2, el texto 41, y el título de la clase es ¿Estamos distraídos? Les recordamos que si tienen dudas, preguntas o quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer al final de la clase o lo pueden escribir en el chat. También la clase va a ser, bueno, como están viendo, va a ser grabada, se sube a YouTube, la página es Nueva Brindavana Rosario y también pueden mirar las clases por ahí. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Tita Una, que ella va a cantar una canción que le gustaba mucho a Srila Prabhupada. Hare Krishna, muchas gracias, gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar meditando en los santos nombres para entrar en la frecuencia trascendental y luego poder tener nuestros sentidos preparados para escuchar esta clase. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajasana Ranjana Yashodanandana Brajasana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajasana Ranjana Yashodanandana Brajasana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajasana Ranjana Yashodanandana Brajasana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bienvenidos a todos, gracias. Entonces vamos a leer un verso del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso nos dice: Vyavasayatmika buddhir ekeha kuru nandana bahushakahi anantascha buddhaya vyavasai inam. Traducción: aquellos que están en este sendero son muy resueltos, y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Una fe firme en el proceso de conciencia de Krishna lo elevará a uno hasta la máxima perfección de la vida. Se denomina inteligencia, Vyavasayatmika. El Chaitanya Charitamrita Madhya 22.62 dice: Shraddha Shabde Visvasa Kahe Sudrida Nishtaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. Fe significa confianza. Fe significa confianza inquebrantable en algo sublime. Cuando uno se dedica a los deberes del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que actuar en relación con el mundo material, es decir, con obligaciones para con las tradiciones familiares, la humanidad o la nacionalidad. Las actividades fructivas son las ocupaciones que se obtienen como reacciones de las pasadas acciones, malas o buenas. Cuando uno está despierto dentro del proceso de conciencia de Krishna, no tiene que esforzarse ya más por obtener buenos resultados en sus actividades. Cuando uno se halla en el estado de conciencia de Krishna, todas sus actividades están en el plano absoluto, pues ya no están sujetas a dualidades tales como lo bueno y lo malo. La perfección máxima del proceso de conciencia de Krishna la constituye la renuncia a la concepción material de la vida. Ese estado se alcanza automáticamente mediante el cultivo progresivo de conciencia de Krishna. La resolución de una persona con conciencia de Krishna se basa en el conocimiento. Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Una persona con conciencia de Krishna es el alma buena y difícil de conseguir que sabe perfectamente que Vasudeva o Krishna es la raíz de todas las causas manifestadas. Así como al regar la raíz de un árbol automáticamente uno le proporciona agua a las hojas y ramas del mismo, de igual manera, por actuar con conciencia de Krishna, uno puede prestarle a todos el máximo servicio, es decir, al ser, a la familia, a la sociedad, al país, a la humanidad, etc. Si Krishna se satisface con las acciones de uno, entonces todo el mundo quedará satisfecho. Sin embargo, dentro del proceso de conciencia de Krishna, el servicio se practica mejor bajo la hábil guía de un maestro espiritual que sea un representante genuino de Krishna, que conozca la naturaleza del alumno y que pueda guiar a éste para que actúe con conciencia de Krishna. Así pues, para estar bien versado en el proceso de conciencia de Krishna, uno tiene que actuar con firmeza y obedecer al representante de Krishna, y uno debe aceptar como la misión de su vida la instrucción que le da el maestro espiritual genuino. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en sus famosas oraciones al maestro espiritual, nos instruye de la siguiente manera: Yasyat pasada bhagavat prashado, yasya prashada nagati kutopi, dayanstuvanstans,
Yasyastri Sandhyam Bandeguru Shri Chanararavindam. Al satisfacer al maestro espiritual se satisface a la suprema personalidad de Dios, y si no se satisface al maestro espiritual no hay ninguna posibilidad de ser promovido al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, debo meditar en mi maestro espiritual 3 veces al día y orar pidiendo su misericordia, y debo ofrecerle a él mis respetuosas reverencias. No obstante, todo el proceso depende del conocimiento perfecto del alma más allá de la concepción del cuerpo. No teóricamente, sino prácticamente, cuando ya no hay oportunidad para la complacencia de los sentidos, que se manifiesta en las actividades fructivas. Aquel cuya mente no está fija de un modo firme, lo distraen diversos tipos de actos fruitivos. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundadora Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Purusha Swami Namine Namaste Gora Vrindavanachana, Srimata Prabhupada Sevako Vedanta Shiksha Goloka Dhamma Prantare Gataha, y de los devotos. Entonces este verso es muy importante porque nos hace meditar entre la comparación o la observación de una mente dispersa y una mente enfocada. Entonces todos tenemos experiencia de cómo la mente se distrae. Un día pensamos en el trabajo, otro día en la familia, después en los problemas, en los deseos, en el futuro, y así la mente nunca se calma. Krishna nos enseña que la clave para la paz y la perfección es tener una determinación firme, un solo objetivo, satisfacer a Krishna. Entonces, cuando nosotros llegamos al proceso de conciencia de Krishna, nos enseñan un concepto del control de la mente. El control de la mente es importante porque es la que también controla o determina la influencia que va a tener sobre los sentidos. Entonces, las 3 funciones de la mente, sentir, desear y sentir, son muy importantes. Porque si nosotros analizamos todo lo que hacemos durante el día, todas nuestras acciones, quedan determinadas por esto, por sentir, desear y pensar. Entonces, Bhakti-Sunda Maharaj explicaba en una clase que nosotros cuando observamos un objeto, primero es el deseo. Después viene el pensamiento, ¿no? Pienso que deseo esa cosa. Y después viene el sentimiento. Siento que deseo esa cosa. Cuando nosotros llegamos al punto de sentir el deseo por obtener esa cosa, se produce el apego. Entonces, si nosotros lo aplicamos al proceso de conciencia de Krishna, podríamos apegarnos a los servicios devocionales, a la asociación con los devotos, a la lectura de las escrituras, a tomar el prayadhan, hacer servicios para las deidades, hacer sankirtan, todas las actividades devocionales. Entonces, podríamos decir que está como encauzado o direccionado en un buen sentido, como practicantes o devotos de conciencia de Krishna. Si nosotros estas mismas actividades o estas mismas acciones las trasladamos a objetos del mundo material, lo que nos va a producir es lo que nos está diciendo este verso. Se van a producir ramificaciones en la mente. Esto quiere decir que la mente se va a enfocar en diversos objetivos. Entonces, si nosotros imaginamos que tenemos una torta y nosotros focalizamos en una sola torta, sería una torta completa. Pero si nosotros esa torta pensamos que puede ser para varios objetivos, para un cumpleaños, para mi tía, para mi primo, para no sé quién, para no sé cuánto, entonces tenemos que dividir esta torta de alguna manera. Entonces, así mismo funciona nuestra mente. Si nuestros pensamientos se ocupan en cosas que no sean conciencia de Krishna, nuestra energía, que es muy valioso lo que nosotros estamos teniendo cada día, estamos decidiendo dónde depositamos nuestra energía. Entonces, si no es en actividades de conciencia de Krishna, va a ser en actividades del mundo material. Y esto es solo para observarnos, no se nos está juzgando. Solo tenemos que observarnos, ser sinceros en nuestros corazones y determinar
ok, estoy más influenciado por algunas actividades del mundo material y menos por algunas actividades de conciencia de Krishna. Por el solo hecho de nosotros cantar y hacer las actividades del servicio devocional, iremos purificando esta manera de actuar y dejar de estar apegados a actividades del mundo material para así dedicar esa energía a actividades de conciencia de Krishna. El primer punto es la inteligencia fija del devoto. Vyasayatmika Buddhi, la inteligencia espiritual. El devoto debe levantarse temprano en la mañana y pensar, hoy mi propósito es servir a Krishna. Por ejemplo, alguien puede tener muchas responsabilidades como trabajo, estudio, familia, etc., pero todas se convierten en ramas de un mismo árbol si el tronco es el servicio a Krishna. Conciencia de Krishna, y Srila Prabhupada siempre nos enseñaba cómo que Krishna sea el centro de nuestras vidas. Y las actividades que nos tocan como el Dharma material sean hechas con responsabilidad, pero son concomitantes o secundarias al servicio devocional. Lo principal es que Krishna esté al centro de nuestras vidas. Si nosotros determinamos que las acciones o actividades materiales son el centro de nuestras vidas, el resultado de esto es que nosotros encontremos poca determinación en hacer actividades para Krishna. Encontremos poca fe. Entonces, si nosotros nos observamos a lo largo de nuestra práctica, en los meses, en los años, si nos cuestionamos por qué nuestra fe no aumenta, por qué nuestra determinación no aumenta, bueno, aquí tenemos algunos parámetros y algunos síntomas para determinar por qué esto no sucede. Entonces, para alcanzar esta determinación y esta fe, también los practicantes deben desarrollar otras cualidades. Siempre así debemos tener en cuenta que el proceso de conciencia de Krishna es así integral. Debemos estar trabajando varios aspectos a la vez. No es posible así que nosotros avancemos en un aspecto de la práctica y en otros no. La mente dispersa del materialista. Krishna describe que la inteligencia de quien no está determinado tiene muchas ramas, como aquí dice, Bahu Shaka. Un día quiere dinero, otro día quiere fama, otro día placer, otro día poder, y esto nunca termina. Un ejemplo, como cuando alguien abre demasiadas pestañas en el celular o la computadora y al final no se concentra en nada. Así trabaja la mente dispersa. Entonces, como la mente es activa y siempre debe estar ocupada, y esto es muy importante, siempre debe estar ocupada. Entonces, conciencia de Krishna nos enseña a través del proceso que debe estar ocupadas en actividades de conciencia de Krishna. Como dijimos, leer, cocinar, escuchar clases, hacer sankirtan, alguna actividad que nos guste, porque también es importante que cultivemos el gusto en las prácticas espirituales. Hay algunas prácticas que son por deber, y algunas prácticas que debemos entender que debemos hacerla para cultivar este gusto, esta atracción hacia las actividades de conciencia de Krishna. Entonces ahí el devoto tiene muchas posibilidades, puede cantar, puede hacer según su naturaleza lo que le gusta y lo atrae. Esto va a hacer que su deseo por continuar a hacer esas actividades aumente. El ejemplo de Srila Prabhupada. Cuando viajó a Nueva York solo, sin dinero y sin apoyo, Srila Prabhupada tenía solo determinación, cumplir la orden de su maestro espiritual. Esa determinación firme conquistó al mundo. No es la riqueza ni la fuerza material, sino la inteligencia enfocada en complacer a Krishna lo que trae el éxito. Entonces, podemos ver a través del ejemplo de nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada, cómo él, a pesar de sus desafíos y de sus obstáculos para predicar conciencia de Krishna en Occidente, siempre estuvo fijo en su determinación y en su fe en el proceso de conciencia de Krishna, en
en lo que su maestro espiritual le había enseñado y en lo que el maestro espiritual le había instruido. Esto es muy importante en la vida de un devoto, muy importante para un practicante de conciencia de Krishna, entender que siempre debe estar asociado con su maestro espiritual y siempre debe consultarlo como su guía, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Entonces, conciencia de Krishna no es solo, bueno, hago actividades devocionales que me sirven solo en mi aspecto espiritual. No, también me sirven en el aspecto material. Porque si yo confío o no confío en Krishna o deposito su fe o no deposito su fe en Krishna, esto hace una gran diferencia. Si yo solamente pienso que soltanto cuando hago actividades en conciencia de Krishna debo conectarme con Krishna, está muy bien, pero es limitado. Si yo en todas mis actividades de mi vida y de mi día quiero estar en conexión con Krishna, es diferente. Entonces aquí el devoto también debe desarrollar sumisión, debe desarrollar humildad para entender que depende de la misericordia de Krishna en su vida material y espiritual. Entonces, estos son algunos aspectos que entre los practicantes es muy importante que los recordemos. La aplicación práctica para nosotros. Por ejemplo, cantar la yapa con atención. Cada ronda refuerza la determinación. Entonces, el otro día, aquí un devoto nos estaba explicando algo muy interesante. Cuando él entró en conciencia de Krishna, así le enseñaron que como uno canta su yapa, eso se verá reflejado en todas sus actividades. Si él es muy distraído en cantar la yapa, eso se reflejará en su vida. Si él es más atento y más aplicado, eso se verá en sus actividades. Si es una persona o un practicante que se sienta o camina y canta todas las rondas juntas, eso también se verá reflejado. Si es una persona que canta una ronda o dos rondas y después corta y vuelve a retomar, también se verá. El devoto nos explicaba que esto se ve en los detalles, en si la persona es cuidadosa cuando hace sus actividades o es distraída. Entonces, nosotros recordemos que lo más importante es el canto de nuestra yapa o el canto de los santos nombres, porque eso determina cuánta atención le estamos dando a Krishna. Entonces, aquí nos está diciendo el verso que si nosotros tenemos una determinación firme y una fe firme, cuando nos sentamos o caminamos a cantar nuestra yapa, pondremos eso en práctica. Pero si nosotros no desarrollamos o no intentamos desarrollar estas cualidades, también se verán cuando cantamos. Cantaremos muchas veces por pensar que tenemos que cumplir con el voto que le hicimos al maestro espiritual, o cantaremos porque otros devotos nos están viendo que no estamos cantando la yapa, o podríamos tener muchas o muchos por qué nosotros estamos cantando. Pero lo más importante es que nosotros recordemos que estamos cantando como una ofrenda a Krishna, como un servicio devocional a Krishna, para complacer a Krishna, para conectarnos con Krishna. Leer los libros de Srila Prabhupada nos mantienen en el objetivo. Siempre es muy importante estar leyendo o escuchando, siempre dándole alimento espiritual a la mente y a la inteligencia. Srila Prabhupada en muchas clases, en muchos significados, habla de la necesidad del cuerpo, pero también de la necesidad espiritual del alma. El alma es alimentada a través de la lectura, de la escucha de clases de devotos avanzados, de nuestros maestros espirituales. Siempre uno debe estar ahí, ocupando el sentido del oído, ¿no? Escuchando las clases o ocupando la mente en leyendo los libros de Srila Prabhupada, porque recordemos que asociarnos con los libros de Srila Prabhupada es asociarnos con el maestro espiritual. Asociarse con devotos nos recuerda el propósito. Muchas veces cuando hablamos con los devotos y les podemos revelar nuestra mente y confiamos en los devotos, es como cuando nosotros, si en algún momento nuestra práctica baja o perdemos el propósito o perdemos
el entusiasmo, los devotos siempre son expertos en reconectarnos con la importancia de lo que significa conciencia de Krishna, con la importancia de lo que significa estar asociados con los devotos. Y Srila Prabhupada siempre nos hacía hincapié de la importancia de la asociación, del sadhu sangha, ¿no? Y siempre como que nos enseña a abandonar la compañía de los asangas o de los asadhus, ¿sí? De los no devotos, de los no sabios o no santos, porque ellos están con su mente en otros objetivos. Y nosotros vamos a ser influenciados por esas cosas. Evitar distracciones materiales innecesarias. Entonces, los devotos que viven afuera y tienen sus deberes en el mundo material deben siempre realizarlos y ser responsables, pero no deben así como recargar su mente o su tiempo en acciones innecesarias del mundo material. Si lo están haciendo, bueno, tienen que ser sinceros y ver que todavía se sienten atraídos por esas cosas. Pero la idea es que gradualmente ocupen ese tiempo en actividades de conciencia de Krishna. Este verso nos muestra dos caminos. El del devoto, con inteligencia fija en un solo objetivo, es decir, complacer a Krishna, y el del materialista, con una mente dispersa en miles de direcciones sin fin. Entonces nosotros todavía, o algunos de nosotros, estamos en esta práctica mixta. Queremos complacer a Krishna, pero también tenemos una tendencia de querer complacernos a nosotros. Entonces, cuando llegamos al proceso de conciencia de Krishna, nos enseñan que podemos, sí, así como llegar por varias situaciones. Y al principio está bien que nos refugiemos en conciencia de Krishna buscando nuestros intereses también, ¿no? Porque encontramos ese refugio del sufrimiento que estamos teniendo. Entonces, el otro día en una clase hablando con los devotos, estábamos diciendo que al principio debemos así hacer las actividades en conciencia de Krishna como un deber, porque nosotros sabemos que somos almas espirituales, sirvientes eternos de Krishna, y que nuestro dharma es ser sirvientes de Krishna. Entonces, a un principio está muy bien cumplir con el deber, pero luego, poco a poco que nosotros vamos practicando, debemos desenvolver el sentimiento de amor por Krishna. Debemos buscar que nuestras actividades sean amorosas, porque no es que no sabemos hacer esto. En el mundo material, cuando nos relacionamos con personas y queremos agradar a las personas, sabemos cómo hacerlo. Entonces, a veces nos cuesta entender que estamos relacionados con una persona, que es Krishna. Entonces a esa persona también le gusta una relación. Le gusta que nosotros le dediquemos nuestra atención. Y le dediquemos nuestra mejor atención y ser como amorosos y ser cuidadosos en nuestras relaciones con Él. Si nosotros no trabajamos este aspecto de querer desarrollar amor por Krishna, es muy difícil que podamos avanzar en otras etapas del proceso. Siempre nos vamos a quedar como en el proceso de seguir las reglas y regulaciones que nos enseñan, solamente porque nos dicen que las tenemos que seguir, pero no estamos entendiendo la aplicación, ¿sí?, que tienen en nuestra vida. Lo importante en conciencia de Krishna, cuando se nos propone algún aspecto de la práctica y no lo entendemos, siempre es preguntar: Prabhu, Madre, ¿por qué debo seguir estos principios? ¿Por qué debo seguir estas prácticas que me dicen que debo seguir? Porque si nosotros analizamos, somos seres que están dejando el mundo material porque no nos satisface, y el mundo material nos propone de alguna manera reglas y regulaciones para seguir, pero esas regulaciones y esas reglas no nos convencen, no nos gustan, o no nos hacen bien, o etc. Conciencia de Krishna o la cultura védica nos propone también reglas y regulaciones, pero nosotros cultivamos este aspecto rebelde de no querer cumplir con las reglas y regulaciones del mundo material. ¿Por qué aceptaríamos lo que nos propone esta práctica espiritual?
Entonces tenemos la tendencia a rechazar las reglas y regulaciones que nos dicen que debemos seguir, porque no comprendemos que es para nuestro bienestar, que es para que mejoremos, ¿no? Entonces esto lleva tiempo, lleva práctica, que todo lo que está hecho en el proceso de Krishna es perfecto. Si nosotros no tomamos estos aspectos en consideración, es muy difícil que desarrollemos determinación. Es muy difícil que veamos al proceso de conciencia de Krishna como lo más importante de nuestra vida. Va a ser como si nosotros adaptamos algo más a nuestra vida, que complementa nuestra vida, pero no es lo más importante, ¿no? O sea, tengo muchos dharmas en mi vida y ser sirviente de Krishna es un dharma más en mi día o en mi vida. No es lo principal, no es lo más importante. Entonces aquí está el punto de diferencia entre, como nos dice, aquel que tiene una mente fija o determinada en la práctica y aquel que tiene ramificaciones. Queridos devotos, preguntémonos cada mañana, ¿qué voy a hacer hoy para complacer a Krishna? Si nuestra mente nos dispersa, recordemos este verso y la enseñanza de Srila Prabhupada. El servicio devocional es la única necesidad de la vida. Mantener esa determinación fija nos hará fuertes, felices y siempre conectados con el Señor. Entonces, muchas veces, cuando por alguna circunstancia nos desconectamos del proceso de conciencia de Krishna y por alguna situación sufrimos, nos recordamos del valor o de la importancia que tiene el proceso en nuestra vida, la asociación con los devotos, escuchar un buen kirtan, tomar prasadam. Pero a veces cuando lo tenemos, entramos en una práctica mecánica y no podemos valorar lo que estamos viviendo. Entonces, Bhaktisundar Maharaj en una clase explicaba algo muy lindo. Se pierde la inocencia. Cuando todos nosotros empezamos los primeros tiempos, las primeras rondas que cantábamos eran estáticas, porque estábamos descubriendo todo así, como unos niños, unos nenes, unas nenas que están descubriendo algo, atraídos por esta práctica. Y a pesar de esto, mediante la práctica, en nuestros corazones no es que se vuelven más amorosos, sino que se vuelven como más cerrados a algunas situaciones y como el proceso se nos hace más difícil, muy duro, muy pesado, muy etcétera. Porque nos quedamos como en la etapa de que tengo que hacer las cosas por obligación. No estoy como entendiendo que lo que estoy haciendo es lo que debería hacer como algo, muchas veces lo he dicho, como algo natural. Lo natural es ser un sirviente de Krishna y lo raro es no ser su sirviente. Pero nosotros tenemos el concepto al revés. Raro es ser un devoto de Krishna o raro querer ser un sirviente de Krishna, porque estamos tan confundidos y tan absortos en el mundo material y sus actividades que, como decía antes, el proceso de conciencia de Krishna o ser un devoto de Krishna se une a otros dharmas que somos o que hacemos en el mundo material. Pero no podemos entender que ese es nuestro único dharma, lo único importante, como dice aquí Srila Prabhupada, la única verdadera necesidad. Entonces, si observamos este punto, es muy importante porque la mente nos crea necesidades que a veces no son necesarias. Son solo una creación de la mente para ocuparnos más tiempo y absorber más de nuestra energía en actividades que son una pérdida de tiempo en realidad. Entonces podemos hacer un punto por acá. Si quieren preguntar algo, aportar algo, son todos bienvenidos.
Hare Krishna. Una preguntita ahí. En esta disertación que dio ahí, habló innumerables puntos. Es todo muy bueno, claro, ¿no? Pero para una persona que quiere comenzar en la conciencia de Krishna, se ven todos esos puntos como casi imposible de hacer. En la manera práctica, para poder ejecutar conciencia de Krishna, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Dónde se puede comenzar? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para comenzar? Solo deme 2 puntos nada más. Reverencias. Primero, cantar los santos nombres. El mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Segundo punto, tomar prashadam, alimento santificado. Eso es lo más importante. ¿Está bien? Eso es así, Prabhu, así es como nos han enseñado a nosotros cuando entramos al proceso. Nosotros cuando escuchamos las clases, nuestros maestros o los devotos que están dando la clase hablan de muchos conceptos a la vez que es muy difícil de entender cuando uno aprende, cuando está aprendiendo el proceso de conciencia de Krishna. Pero nosotros debemos tener así el concepto de que de a poco nosotros vamos a ir entendiendo de qué se está hablando, de la información que nos están dando. Pero muchas veces estamos compartiendo el espacio con devotos que también están más avanzados. Entonces, cuando los devotos hablan, tratan de que el panorama abarque un poco a todos, y a veces para un principiante es difícil entender esto, toda esta comunicación que se le está dando. Pero es como la metodología que en realidad siempre nos han enseñado, ¿no? Después, cuando los devotos principiantes o los practicantes principiantes nos preguntan, nosotros siempre nos tomamos un tiempo aparte para, ¿no?, explicarles las cosas más lentamente, más detalladamente, etc. Hay un devoto que dice de que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, hay un devoto que dice de que uno debe de invitar a las personas a unirse al club de las 5 de la mañana. El club de las 5 de la mañana es muy importante porque así como alguien se levanta también, por ejemplo, aquí en esta parte del mundo, en el este de la Florida, mucha gente se levanta a las 4 y van al gimnasio a las 4 de la mañana a levantar presa, a hacer sus ejercicios. Entonces hay un devoto que dice que debemos de invitar a las personas como parte de la disciplina, de unirse al club de las 5 de la mañana, levantarse a las 5 de la mañana para que las personas vayan obteniendo esa disciplina y al mismo tiempo, pues, el canto del Maha Mantra, el canto de la meditación hacia los nombres de Krishna, que es muy importante. Y yo creo que eso es importante para las personas nuevas, ¿no? Que si pueden mantener esa disciplina, pueden mantener cualquier otra cosa después de eso. Así como en los militares también, los militares enseñan a que hay que levantarse temprano, hacer su cama, pero por lo menos a tratar de mantener su cama bien, levantarse. Y nosotros, pues nos levantamos diciendo Jai Shri Goranga. Y de esa manera podemos comenzar nuestro día a las 5 de la mañana y cantar nuestras rondas después. Y algunas personas pues hacen arti, otras no. Pero lo más importante es levantarse con el pie derecho, como dicen. Pero me gustó mucho su exposición. Como le digo, tiene muchos puntos que, wow, hasta yo me puse, es bien difícil, es bien difícil, pero está muy bueno. Muchas gracias. Gracias, pero en realidad es que la práctica es integral, abarca muchos aspectos. Entonces,
A veces para nosotros llegar a un punto, como nos dice este verso, la determinación o la fe, también debemos observar que debemos cultivar otros aspectos también para poder desarrollar esa cualidad. No es solamente me pongo y voy a desarrollar determinación, ¿no? Como usted dice, necesito de la disciplina, necesito de la constancia, necesito de una buena asociación. Son muchos aspectos para que mi determinación y mi fe se cultiven, por ejemplo. ¿Se me permitiría hacer un comentario? Haribol Prabhu, por favor. El devoto preguntó que qué debe de hacer un principiante. Y bueno, pues no solamente un principiante, sino cualquiera que aspire a acercarse a la vida espiritual. Entonces, en el capítulo 4, en el verso que dice que tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual fidedigno. Y el primer punto es inquiere de él sumisamente. Eso implica directamente que lo primero que uno tiene que hacer es escuchar. En una clase, Srila Gaur Govinda Maharaj explica que el Harikata se posiciona y se fija en la mente. Entonces, ¿qué pasa cuando este conocimiento se fija en la mente? Las actividades de la mente son pensar, sentir y desear. Entonces, automáticamente, cuando este Harikata se posiciona en la mente, entonces automáticamente las actividades de la mente de pensar, sentir y desear cambian. Y lo vemos en todos los devotos o todas las personas o cualquier persona que se acerca al movimiento y al proceso de conciencia de Krishna, inmediatamente su mente, sus actividades, su pensamiento y sus deseos cambian. Ahorita lo acaba de expresar mismo el devoto, que dice que, bueno, él ya está muy animado para entrar al club de las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa cuando las actividades de pensar, sentir y desear cambian? Se transforman de ser materialistas, entonces automáticamente hay un efecto en la inteligencia. ¿Qué pasa en la inteligencia? Que la inteligencia se ilumina. Entonces, cuando la inteligencia se ha iluminado, entonces uno tiene la capacidad de poder discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasa cuando llega este discernimiento? Entonces, el ego falso que ha guiado nuestras actividades automáticamente se purifica. Entonces está en una posición favorable para ejecutar servicio devocional. En la segunda parte del verso de acercarse a un maestro espiritual, dice que inquiere de él sumisamente. Entonces, eso significa que todavía antes de hacer servicio, uno debe de disipar todas sus dudas. Es lo que ha explicado, es lo primero que le explicó Krishna aquí en este capítulo 2 a Arjuna, que le dijo, bueno, tú no eres este cuerpo, tú eres eterno, tú tienes cierta naturaleza, entonces debes de actuar conforme a eso. Entonces, cuando uno ha entendido eso, cuando uno ha disipado sus dudas, entonces puede prestar uno un servicio apropiado al maestro espiritual, seguro de que tal servicio lo va a complacer. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Que tiene que entender para que el avance y el desarrollo de la vida espiritual se lleve de una manera sana, de una manera tranquila, sin ansiedad, siguiendo paso a paso. Entonces, todo lo que ha dicho ahorita en su exposición está muy bien, está perfecto, ¿no? Pero sí uno debe de entender ese principio, ¿no? Que el principio es escuchar. De hecho, el primer proceso de servicio devocional que se describe en el néctar de la devoción es escuchar. Si uno escucha, uno puede entender, uno puede aprender. De hecho, se dice que es tan importante el escuchar que si, por ejemplo, se daba el ejemplo que si hay un incendio
y uno está dormido, simplemente por escuchar el grito, fuego, 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 entonces uno despierta y se puede salvar. Entonces, por escuchar, es un proceso de servicio devocional muy simple, que cualquier persona lo puede ejecutar. No se necesita ninguna cualificación, no se necesita nada, simplemente el deseo de escuchar. Y escuchar con atención, obviamente. Si uno va a escuchar, uno tiene que poner atención. Entonces son aspectos muy importantes bajo los cuales uno puede entender por qué la inteligencia de los devotos es determinada y no tiene ramificaciones. Y como explicará Krishna, aunque él realice muchísimas actividades, estas actividades no habrán de atarlo, porque todas las actividades finalmente están destinadas al desarrollo de la vida espiritual. ¿Cuál es el desarrollo de la vida espiritual? Poder desarrollar amor por Krishna. Entonces uno no puede, es muy difícil hablar de amor cuando uno no realmente no lo ha experimentado. Y yo estaba escuchando apenas una plática, una anécdota con Srila Prabhupada, que estaba en el templo de San Francisco, y llega un devoto y le dijo, Prabhupada, me quiero casar. Dice, ¿por qué? Pues porque estoy enamorado. Y Prabhupada le dijo, eso no existe en este mundo. En este mundo no existe el amor. Solamente existe el deseo pervertido de gratificar los sentidos. Entonces, finalmente, entender el amor, uno debe de ir todavía más profundo en las escrituras. Y dentro de esto es muy importante, por eso, leer las escrituras, porque si leemos el Srimad Bhagavatam, en todos los capítulos se narran historias de diferentes devotos que han pasado por grandes dificultades y que la única manera en las que se han podido liberar y salir exitosos es a través del servicio devocional. No hay otra manera, pero para poder desarrollarla apropiadamente, entonces uno debe de escuchar, uno debe de entender. El devoto lo expresó en varias ocasiones en que no es apropiado es seguir las reglas y las regulaciones simplemente por seguirlas o como una cuestión de obligación. Entonces, para que no sea de esa manera, entonces uno debe de entender primero qué es lo que está haciendo. Y a través de leer las escrituras, de leer el néctar de la devoción, de leer el Upadesambrita, de leer el Bhagavad Gita, uno va a entender cómo es que se va desarrollando paso a paso este sendero, este servicio, y uno podrá despejar todas las incógnitas que hay en el camino. Disculpe, solamente quería comentar eso, aunque me extendí sin querer. Hare Krishna. Digo, gracias, Prabhu. No, si me permiten, meto mi cuchara una vez más. Sí, no, el devoto tiene muchísima razón. Primera vez que me uno a ustedes aquí, pero el Srimad Bhagavatam dice que por atender clases a Srimad Bhagavatam, el Señor se establece en el corazón de uno, ¿no? Eso es algo que dice. Pero también, y bueno, el verso que se refirió, ¿no? Tadvihi paripatena pariprasnena se vaya. Upadeshyante, que uno se acerca, ¿no? Uno se acerca al maestro espiritual, o como dicen Upadeshyante, uno se sienta y inquire. Pero también en el Bhagavad Gita hay un plan de trabajo, en lo que se puede denominar Karma Yoga, el camino de la acción de yoga. Y Krishna en diferentes versos va diciendo cómo uno puede ir ejecutando. Por ejemplo, dice actuar sin apego, trabajar como sacrificio a Vishnu, a Krishna, actuar con conocimiento, ejecutar los deberes prescritos, usar el principio universal. Todo lo que uno dé, todo lo que uno coma, todo lo que uno beba, hacerlo como un ofrecimiento hacia él. Y ya por último, Krishna revela su posición final. Y una cosa que, bueno, de mi parte, que siempre alguien promete algo, ¿no? Y Krishna dice, ¿cómo dice? Ya se me olvidó. Que dice que
Sarva Dharma Pariteya, ¿no? Réndete a mí y yo te voy a proteger de todas las actividades que hayas cometido. Y yo siempre he tomado eso Krishna me prometió eso, pero claro, yo tengo que hacer de mi parte, ¿no? Yo tengo que hacer de mi parte. ¿Cómo puedo hacer para yo también restablecer esa conexión con Krishna, que me prometió eso? Pero Krishna me prometió eso, pero Krishna también dice, no, vuélvete mi devoto, ¿no? Dame tus reverencias, así, así. Entonces va dando un mapa que se establece en diferentes versos a través del Gita. No necesariamente están en un solo capítulo, pero a través del Gita, si uno puede conectar diferentes versos, puede ver que Krishna le está dando a uno diferentes, diferentes métodos, pero siempre un mismo camino. Pero de todas maneras me quedé sorprendido con todo lo que habló y gracias. Le recuerda a uno a Krishna. Atita, una habías levantado la mano. Hare Krishna. Bueno, no, quería agradecer muchísimo por la clase y también quería agradecerles a los devotos que han también expuesto sus pensamientos sobre la clase y lo que escucharon. Creo que es a veces Prabhu, Marvin, no me acuerdo su nombre espiritual, está silenciado. ¿Cómo era? Estoy tratando de recordarlo. Madhuja Das. Madhuja Das. Cuando hablaba sí. Soy discípulo de Hridayananda Maharaj. Haribol Jai. Muchas gracias. Bueno, el Prabhu Madhuja le preguntaba sobre si una persona nueva se acerca y llega a la conciencia de Krishna, ¿qué es lo que uno le recomienda? Y es tan complejo porque en nuestro caso que nosotros tenemos un punto de distribución de libros en una feria, se acerca muchísima gente que no sabe nada, absolutamente nada, gente que ya ha tenido contacto. Y cada alma también inquiere desde diferentes lugares. Entonces a veces es difícil, sabemos que el proceso tiene, ¿no?, sus pasos. Y también está uno con esa, también, ¿no?, como una especie de necesidad de querer pasarle la conciencia de Krishna a otras personas. En mi caso, por mi experiencia personal, hay personas que ya hace un tiempo que se acercaron al lugar, que se han llevado libros, que nos estamos contactando por vía telefónica, y hay personas que, por ejemplo, hace más de 2 meses con las que tengo contacto cercano, pero intento ir como también percibiendo si la persona es inquisitiva, si la persona, cómo llega, ¿no? Porque Prabhupada decía que las personas llegan por diferentes cuestiones, algunos porque están buscando, ¿no? Porque son guianis que buscan el conocimiento, algunas personas llegan porque están sufriendo, ¿no? Entonces, uno también tiene que ser muy, muy perceptivo en ese sentido para no acelerar el proceso de las personas que llegan. Entonces, algunas quizás solo van a escuchar, una vez le pasa el Mahamantra y la persona escucha, a lo mejor por mucho tiempo, se acerca a los programas, y a lo mejor hay otras personas que son muy inquisitivas y enseguida leen el Bhagavad Gita y uno les muestra o les pasa clases de gurús, ¿no? Con los que puedan tomar contacto con el conocimiento. Hay diferentes tipos de personas que se acercan y creo que tenemos que ser también muy cuidadosos
Y uno tiene que tener un buen sadhana también, porque es importante, ¿no? Prabhupada decía que los devotos de conciencia de Krishna tienen que ser damas y caballeros. Entonces, qué importante que uno pueda también, si uno quiere transmitir la conciencia de Krishna a otros, que uno sí pueda tener un buen sadhana, que uno pueda intentar cantar el santo nombre todos los días cada vez mejor, intentar unirse al club de las 5 de la mañana todos los días puntualmente, ¿no? Uno tener esa determinación para que podamos, de cierta manera, más allá de que la conciencia de Krishna tiene todo ese proceso y es fantástico y el proceso es real, uno también desde el ejemplo puede, las personas aprecian, ¿no? Cuando una persona está o tiene un sadhana, se percibe, los demás lo perciben. Entonces, qué importante uno cultivarse y también poder percibir esos procesos individuales, porque cada alma es totalmente individual y cada alma se relacionará con Krishna de maneras, hay miles de formas, ¿no? de relacionarse. Así que bueno, yo quería contar como esa experiencia y agradecerles mucho por sus aportes, porque son realmente muy nutritivos para nosotros que estamos intentando llevar la luz a otras almas que están en la oscuridad. Muchas gracias. Haribol. Bueno, gracias a todos. Les leo unas palabras finales. Si la mente nos distrae, no debemos desanimarnos. Debemos recordar que la determinación se construye día a día con práctica constante. Como dice Srila Prabhupada, la perfección no viene de golpe, viene con sinceridad y constancia. Así que sigamos cantando, estudiando y sirviendo con el deseo de mantener una sola meta, complacer a Krishna y sus devotos. Esa es la verdadera inteligencia resuelta. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias a todos por acompañarnos hoy. Los esperamos el jueves que viene en este mismo horario. Y bueno, agradecerle a cada uno por sus aportes, por la clase que fue maravillosa y espero que podamos irnos súper reflexivos para poder encontrar la manera de acercarnos más a Krishna y hacer mejor nuestro sadhana. Haribol. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. gracias. Hare Krishna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Haribol, Haribol.